¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Preparen las palomitas, acomódense bien y no se me distraigan, porque hoy vamos a abrir el expediente de un galanazo de telenovelas que durante décadas ha presumido una imagen impecable, elegante, educada y casi de caballero de manual, pero que detrás de esa fachada también carga con pleitos salvajes, un veto humillante, historias familiares de alto voltaje, una adopción que casi lo mete en un problemón internacional y hasta una confusión criminal que lo puso en tendencia por una acusación que ni siquiera era contra él. Me tuve que parar porque le iba a pegar. ¿Tú le ibas a pegar? Yo le iba a pegar porque yo no estaba ni en la novela, yo iba pasando, caminando y en el foro 6 empiezo a oír gritos y veo que... Así es amigos, hoy vamos a hablar de Leonardo Daniel. Un actor de esos que parecen haber nacido peinados, perfumados y listos para entrar a escena. Hijo de figuras del espectáculo, galán de mirada seria, porte distinguido y voz de señorón de telenovela, Leonardo Daniel ha sabido construir una carrera larguísima entre melodramas, villanos, personajes intensos y una imagen pública que muchos describen como elegante y correcta. Pero no se vayan con la pura envoltura, porque aquí también hay lodo del bueno. Antes de convertirse en el hombre impecable que muchos conocen, Leonardo Daniel fue un muchacho problemático, peleonero, malísimo para la escuela, expulsado de colegios prestigiosos y rodeado de una juventud donde los golpes, el desorden y las tentaciones de la época estaban a la orden del día. Esa canción que teníamos broncas a golpes, una vez por semana. Pero ya era no William, trascendió. yo soy de William. Después vino la actuación, los apellidos que decidió quitarse para no cargar con el fantasma del nepotismo, los golpes de suerte en Televisa, los amores complicados, un primer matrimonio que él mismo reconocería que no fue el gran amor de su vida, una segunda relación que tuvo que enfrentar la oposición feroz de Rafael Inclán y una aventura de adopción en Rusia digna de película de espías, con jueces, sobornos, orfanatos fríos, pasteles sospechosos y una niña que terminó cambiándole la vida. Pero también hablaremos de sus pleitos reales en los sets, de la golpiza que se dio con Humberto Zurita frente a las cámaras, del veto que le cayó por irse de Televisa, de su consagración como villano brutal en El Señor de los Cielos, de la vez que el COVID casi lo manda al otro barrio, y de ese escándalo reciente donde su nombre se embarró injustamente por una homonimia que hizo que muchos pensaran lo peor. Así que agárrense, porque esta historia viene con abolengo artístico, juventud rebelde, golpes, vetos, adopciones turbias, corrupción internacional, villanos de miedo, hospitales, confusiones criminales y un actor que, aunque hoy se vea muy propio y muy fino, también trae un expediente bastante más inquieto de lo que parece. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, Chencha. Llegas al orfelinato, traiga 2 pasteles para la fiesta de la salida de la niña. Ah, qué bueno, claro que sí. Y yo no fui el tercer viaje, ya no necesitaba ir. Leonardo Daniel nació el 26 de julio de 1954 en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Y desde la cuna, amigos, ya venía rodeado de espectáculo, apellido y cierto privilegio. No nació en una familia cualquiera. Su padre fue el primer actor de origen español, Lorenzo de Rodas, un hombre de peso dentro del teatro, el cine y la televisión. Su madre fue María Idalia, actriz y periodista, una mujer también metida en el mundo artístico y cultural. Así que Leonardo creció respirando camerinos, libretos, escenarios, entrevistas y ese ambiente donde el arte no era un sueño lejano, sino parte de la vida diaria. Comandante, conozco a Daniel. Además, fue hijo único, y ya se imaginarán, el niño consentido, el chamaco mimado, el heredero al que se le cuidaba, se le protegía y se le resolvía demasiado. Leonardo no tuvo que abrirse paso desde la miseria ni pelear contra una casa sin oportunidades. Al contrario, lo tuvo todo bastante acomodado desde el principio. Pero ojo, que una cosa es nacer con buena cuna y otra muy distinta, portarse como angelito, porque de niño, Leonardo Daniel no era ninguna blanca palomita. Era inquieto, rebelde, complicado y, según se ha contado, bastante malo para la escuela. Los libros no eran precisamente su fuerte, las matemáticas lo traían de cabeza y él mismo se llegó a reconocer como un verdadero burrón en esa materia. Español. Por
español, tipazo. Mi maestro. Claro, oye, hijo único. Hijo único, ¿cómo ves? Pues es que yo no sé porque yo tuve una hermana, pero ser hijo único... Mientras otros niños trataban de sacar buenas calificaciones, Leonardo parecía tener más talento para meterse en problemas que para resolver operaciones. Lo suyo no eran los números ni las tareas impecables. Lo suyo eran los trancazos. Sí, amigos, el galán elegante que años después veríamos en telenovelas tuvo una infancia y adolescencia bastante broncuda. Se la pasaba de pleito en pleito, a puño limpio, especialmente contra estudiantes del Colegio Williams. Había en él una rabia, una energía, una necesidad de imponerse que no terminaba de caber en el salón de clases. Y claro, tanta rebeldía tenía que traer consecuencias. Yo soy de Williams. Sí. Por eso sé de lo que te sé. hablo. Oye, ¿y estudiaste desde qué año en el Madrid? Mira, yo en segundo de primaria entré. Lo expulsaron no una, sino 2 veces del prestigioso Colegio Madrid. Imagínense el nivel de desorden para que un muchacho con apellido artístico, hijo de figuras reconocidas y con familia acomodada, terminara fuera de una escuela así. Ahí no bastaba con ser hijo de Lorenzo de Rodas, ni con tener una madre respetada. Si el chamaco era un dolor de cabeza, tarde o temprano le iban a enseñar la puerta. Y todo esto ocurría en una época bastante movida. Leonardo creció en plena efervescencia juvenil, con el ambiente hippie, el movimiento estudiantil del 68 y una generación que estaba cuestionándolo todo. Era un tiempo de rebeldía, música, protesta, libertad, excesos y tentaciones. En aquellos años, alrededor de muchos jóvenes, circulaban sustancias como marihuana, LSD y otras cosas que formaban parte del relajo de la época. Parte ratas cool. Leonardo ha sido cuidadoso con ese tema. Nunca ha querido soltar del todo la sopa sobre si le entró o no a esas tentaciones. Pero lo que sí queda claro es que vivió rodeado de un ambiente de descontrol, de juventud encendida y de una época donde muchos muchachos se sentían invencibles. El problema es que él mismo empezó a darse cuenta de que su vida iba demasiado desordenada. Entre malas calificaciones, pleitos, expulsiones y una rebeldía que no encontraba freno, Leonardo entendió que necesitaba disciplina antes de terminar echando a perder todo. Y aquí viene lo curioso, no fueron sus padres quienes primero lo obligaron. Según se ha contado, fue él mismo quien le rogó a su padre que lo metiera a una escuela militarizada, buscando que alguien lo enderezara, que le pusiera límites, que le bajara la espuma a ese carácter que ya venía demasiado prendido. Madrid, me volvieron a expulsar, me metieron a una militarizada, a la Oye, UMBLA. pero ¿por qué te expulsaban? Por grillo. Ajá. Era grillísimo, me encantaba andar en todos los... Nos tocó una época... Porque Leonardo Daniel, antes de convertirse en el actor de porte impecable y villano elegante, fue un muchacho consentido, rebelde, peleonero y perdido entre los excesos de su tiempo. Un joven que traía todo para triunfar, pero que primero tuvo que enfrentarse a su propio relajo antes de poder pararse frente a una cámara con seriedad. Y miren, amigos, el gusanillo de la actuación no le llegó a Leonardo Daniel como una revelación divina, ni como destino anunciado desde la cuna. Aunque venía de una familia artística, no fue de esos niños que desde los 3 años ya estaban recitando monólogos frente al espejo. Lo suyo llegó casi por accidente, como llegan muchas cosas importantes en la vida, por una lectura que le movió algo por dentro. Según se ha contado, todo empezó cuando su padre, Lorenzo de Rodas, le dio a leer una obra relacionada con el movimiento del 68. Aquel texto le abrió una puerta. Leonardo, que venía de pleitos, expulsiones, rebeldía y desorden, encontró ahí una forma distinta de sacar lo que traía dentro. Ya no era solo tirar golpes en la escuela o retar al mundo a puño limpio. La actuación podía ser otra manera de explotar, de decir, de sentir y de enfrentarse a la vida. Que me dieron mis papás. Ajá. Lo primero que hicieron fue darme el libro del Principito. Mira. Me dijo, no es de niños. Mira. Es la filosofía de la vida y de la filosofía de si quieres tener una pareja para toda tu vida. Wow. Tienes que aprender a cuidar tu flor. Pero su padre no se lo puso fácil.
Lorenzo de Rodas no era un papá de esos que le aplauden todo al hijo solo por cargar el mismo apellido. Al contrario, era un crítico duro, exigente y, según dicen, bastante despiadado cuando se trataba de juzgar el trabajo actoral. Leonardo pudo haber pensado que, por ser hijo de quien era, las puertas se le iban a abrir solitas. Pero su padre le dejó claro que si quería ser actor, tendría que hacer audición como cualquier otro. Nada de regalos, nada de palancas descaradas, nada de «pásele joven, usted es hijo de don Lorenzo». Y quizá por eso Leonardo tomó una decisión importante. Se quitó el apellido de Rodas y se quedó simplemente como Leonardo Daniel. No quería que lo señalaran como el hijo acomodado, el heredero al que le dieron todo servido, o el muchacho que entró por la puerta grande solo por tener papá famoso. ¿Y tú por qué no usaste el apellido? De estupideces de joven. Sí. Yo quería hacer mi carrera por mí mismo. Sí, exacto. Y dije, no, nada que ver con Lorenzo de Rodas. Yo soy... A ver, ¿dónde habían puesto? Quería cargar con su propio nombre, aunque eso también significara demostrar que tenía con qué sostenerlo. Su primer gran golpe de suerte llegó en 1975, con Pobre Clara. Y vaya manera de llegar. Leonardo se presentó a la audición con Valentín Pimstein, todo greñudo, fodongo, con esa facha hippie que podía parecer descuido, pero que en ese momento también tenía cierto encanto rebelde. Pimstein, que tenía ojo clínico para detectar rostros y personalidades que podían pegar en pantalla, vio algo en él. Tal vez no vio al galán pulido que después aparecería en telenovelas, pero sí vio presencia, magnetismo y una energía distinta. Lo contrató para una participación de apenas 5 capítulos junto a Alma Muriel, quien además era su amiga de parrandas. Pero ya saben cómo es el público cuando una pareja prende. Y me fui a estudiar con el maestro Mendoza, estuve estudiando una temporada con él. Oye, y la primera telenovela que haces es Pobre Clara para 1975, ¿estoy correcto? No diga fechas, no diga fechas. Aquello que iba a ser algo breve, terminó creciendo como espuma. La química entre Leonardo y Alma llamó tanto la atención que esos 5 capítulos se convirtieron en 100. Así, de un papel pequeño y casi de prueba, Leonardo empezó a saborear lo que significaba que el público pidiera más. Ese fue su verdadero empujón. De ahí se catapultó a producciones masivas como Mundo de Juguete y Los ricos también lloran. Telenovelas que no solo fueron éxitos en México, sino fenómenos enormes que marcaron época. Leonardo empezó a dejar de ser el muchacho greñudo que llegó a una audición con pinta de hippie y comenzó a convertirse en un rostro conocido, querido y rentable para la televisión. Pero también mostró algo importante. No era un actor que se quedara únicamente en la pose bonita. Los únicos vivos, ¿no? Sino toda la profesión pasó por Mundo de Juguete. Toda la profesión. Y hacías Mundo papelitos, de Juguete. papelotes. Ajá. Y Doña Sara estaba... Cuando le tocó interpretar a José Alfredo Jiménez en el cine, tuvo que hacer un cambio físico fuerte. Subió 17 kilos con ayuda de un nutriólogo para acercarse al personaje, para deformar un poco esa imagen de galán y meterse en la piel de un ídolo profundamente mexicano. Y eso no es cualquier cosa, amigos, porque muchos actores cuidan tanto la vanidad que no quieren despeinarse ni subir un gramo. Leonardo, en cambio, entendió que a veces el personaje exige sacrificar la imagen. Y esa interpretación terminó catapultando aún más su fama, demostrando que detrás del porte elegante también había disciplina y ganas de tomarse en serio el oficio. Así fue como Leonardo Daniel empezó a construir su camino, sin el apellido de Rodas por delante, con un padre que no le regaló aplausos, con una audición donde llegó más greñudo que galán, con una participación que se volvió éxito inesperado y con una carrera que poco a poco lo llevó de muchacho rebelde a figura importante del melodrama mexicano. Cuando te proponen hacer la película de José Alfredo Jiménez, yo digo, no, pues es un hombre muy guapo, con todo respeto, pues José Alfredo no tan agraciado. Yo dije, no, pero ¿a quién están escogiendo? No viene al caso. Y nos convenciste. Pero como ya vimos, amigos, Leonardo nunca fue un hombre de camino tranquilo. Cada vez que la vida le abría una puerta, también parecía dejarle una sombra esperando del otro lado. Y ahora sí, amigos, llegamos a la parte por la que muchos están aquí aunque luego se hagan los serios. El amor, los caprichos, las tentaciones y ese ojo alegre que a Leonardo Daniel también le dio bastante lata. Porque si en la pantalla se veía como el galán elegante, correcto y bien plantado, en la vida real el corazón de Leonardo no siempre caminó derechito. Al contrario. Desde joven traía esa mezcla peligrosa de juventud, fama, dinero, atractivo físico y oportunidades de sobra.
Y cuando a un hombre así le empiezan a llover miradas, invitaciones y coqueteos, pues ya sabemos que la fidelidad muchas veces se vuelve promesa de domingo y olvido de lunes. A los 21 años, Leonardo se casó con María Marta Carvajal, hija del actor Tony Carvajal. Pero según él mismo terminaría reconociendo con el tiempo, aquel matrimonio no nació necesariamente del gran amor de su vida, sino de una especie de impulso, de capricho juvenil, de querer imitar el matrimonio sólido y aparentemente perfecto que veía en sus padres. Marta Carvajal es hija de un gran actor, de Tony Carvajal. Tony, saludos. Y me casé un poco siguiendo la imagen de un matrimonio como el de mis papás. Y ahí estuvo el primer error, querer construir una vida de adulto con la cabeza todavía llena de juventud, ego y fantasía. Leonardo veía el ejemplo de Lorenzo de Rodas y María Idalia, una pareja estable, fuerte, de esas que parecían hechas para durar, y pensó que podía repetir la fórmula. Pero una cosa es admirar un matrimonio y otra muy distinta tener la madurez para sostener uno propio. Porque Leonardo era joven, guapo, conocido, con dinero, con carrera creciendo y con muchas tentaciones alrededor. Y la tentación, amigos, no le tocó la puerta una vez, le hizo campamento afuera de la casa. Los amoríos iban y venían, las aventuras aparecían, el ojo alegre se le notaba y los errores empezaron a acumularse. Él mismo ha aceptado que cometió muchos errores en esa etapa. Y aunque el matrimonio con María Marta se arrastró durante 15 años y de esa relación nacieron 2 hijos, lo cierto es que el desgaste terminó siendo inevitable. Pensando que era bien fácil. Este es un grave error, sobre todo los que tenemos la fortuna de tener un matrimonio así de ejemplo. Claro. Que creemos que, pues así es. Yo los veía, mis papás todos los días se llevaban de pelos. Porque cuando un matrimonio nace más del impulso que del amor profundo, tarde o temprano la realidad le cae encima. Y Leonardo, con el tiempo, terminó admitiendo algo fuerte. María Marta nunca fue el amor de su vida. Duro, sí, pero también revelador. 15 años de historia, hijos de por medio, errores, infidelidades, y una verdad que quizá siempre estuvo escondida debajo de la alfombra. Leonardo se había casado queriendo imitar una vida que no le correspondía todavía. Pero ahí no terminó el asunto, ni se le cerró el corazón al galán. Después de un año de soltería, Leonardo puso los ojos en Leland Davis, hija del famosísimo Rafael Inclán. Y aquí, amigos, ardió Troya. Porque Rafael Inclán no era ningún inocente ni ningún papá despistado. Él conocía perfectamente el medio artístico, conocía a los actores, conocía las mañas, conocía los camerinos, las giras, las tentaciones y, sobre todo, conocía el historial de ojo alegre que Leonardo cargaba encima. Así que cuando vio que Leonardo empezaba a rondar a su hija, se puso en modo fiera. Inclán se opuso rotundamente al romance. No quería a Leonardo cerca de Leland. Sabía que era un hombre atractivo, sí, talentoso también, pero no lo veía como el candidato ideal para cuidar el corazón de su hija. Para él, Leonardo traía demasiada historia, demasiado colmillo y demasiada fama de hombre que no se quedaba quieto. Mujer, dije, quiero, merezco y voy a hacer todo lo que pueda por andar contigo. Y fue... No me había divorciado, o sea, no había firmado, estaba separado. No fue la... Y como buen padre protector, hizo lo posible por alejarlos. Pero ya saben cómo son estos amores cuando tienen prohibición encima. Más se calientan. Mientras más se oponía a Rafael Inclán, más parecía crecer el interés entre Leonardo y Leland. Y Leonardo, que para entonces ya no era ningún muchachito ingenuo, hizo de las suyas en el set, buscó la manera, se movió con discreción y terminó conquistándola a escondidas. El romance siguió su curso, aunque Inclán bufara, reclamara o intentara poner distancia. Y al final, contra todo pronóstico, Leonardo y Leland terminaron casándose. Lo más curioso es que lo que empezó como una relación vigilada, cuestionada y resistida por el suegro, terminó convirtiéndose en una historia de más de 30 años juntos. Tuvieron 2 hijos biológicos, Patricio y Florencia, y con el tiempo demostraron que, por lo menos en esta etapa, Leonardo sí encontró una relación mucho más firme que aquella primera aventura matrimonial nacida del impulso. Mis 2 hijos los amo con locura y con pasión. Ahorita mi hijo, que es cinematógrafo, acaba de regresar de hacer un largometraje de la Copa Davis en Chile, con un... ves las fotos que te manda y lo amo. Pero el camino no fue limpio ni sencillo, porque para llegar a esa estabilidad, primero tuvo que cargar con los errores del primer matrimonio, el juicio del suegro más desconfiado de la farándula y la fama de galán de ojo alegre que no se le despegaba ni con agua bendita. Así que en el amor, Leonardo Daniel también tuvo su propio melodrama.
Un primer matrimonio por impulso, infidelidades que lo persiguieron, una esposa que no fue el gran amor de su vida, y luego una segunda historia que empezó casi como travesura prohibida, con Rafael Inclán haciendo guardia emocional para que no le rompieran el corazón a su hija. Pero ni Inclán pudo detenerlo. Y ahí empezó una nueva etapa para Leonardo, una donde el amor ya no solo iba a traer romance, sino también una de las odiseas familiares más extrañas, tensas y peligrosas de toda su vida. Lo que pasa es que hice lo que no hice en el primero. Eso sí lo puedo, o sea, lo único, o sea, le tengo que agradecer mucho a mi ex esposa porque además me dio a 2 hijos extraordinarios que los amo increíble. Pero dije que... Pero el verdadero escándalo de su vida privada no vino de un amorío ni de una infidelidad, sino de una decisión familiar que parecía noble, tierna y hasta espiritual: adoptar a un tercer hijo. Leonardo Daniel y Leland Davis ya tenían una familia formada. Ya habían tenido a Patricio y Florencia, pero Leland traía metida en el corazón la ilusión de adoptar. No era un caprichito de revista ni una ocurrencia de fin de semana. Era un deseo profundo de agrandar la familia, de darle hogar a un niño que no lo tuviera y de completar esa parte que ella sentía pendiente. Primero lo intentaron adoptar a un niño tibetano, pero aquello se volvió un vía crucis. Las exigencias eran tantas, tan complicadas y tan absurdas para ellos, que el sueño terminó atorándose antes de arrancar. Así que voltearon hacia México, creyendo que en su propio país el proceso sería más claro, más humano y más sencillo. Pero ahí fue donde se toparon con una de esas historias que parecen inventadas para una película de corrupción. Según ha contado Leonardo, al acudir al DIF se encontraron con una altísima autoridad de adopciones que, en vez de orientarlos por un camino legal y limpio, les soltó una propuesta asquerosa. Les habría dicho que no se complicaran, que se fueran a Monterrey, donde supuestamente algunas muchachas de sociedad salían embarazadas, dejaban a los niños en conventos y, con un donativo a las monjas, podían conseguir un bebé. De las adopciones... ¿Aquí en México? Ajá. Nos dijo, miren, no se compliquen la vida. Váyanse a Monterrey y cómprense un niño en un monasterio. Así, como si estuvieran comprando un mueble. Leonardo se horrorizó. Y no era para menos, porque aquello ya no sonaba a adopción, sonaba a una operación turbia, peligrosa y moralmente podrida. Además, por tener nacionalidad estadounidense, entendió que podían meterse en un problemón internacional tremendo. Los podían acusar de tráfico de menores, de trata, de tráfico de órganos o de cualquier cosa espantosa que los mandara directo a la cárcel. Así que mandaron al diablo esa propuesta corrupta. Fue entonces cuando, gracias a un tip de Carlos Ponce, terminaron mirando hacia Rusia, y lo que parecía una alternativa legal para adoptar a una niña se convirtió en una odisea digna de película de espías. Viajes, jueces, papeleo, sobornos, ciudades militares, intérpretes, orfanatos fríos y una carrera contra el tiempo para sacar a una pequeña antes de que el sistema se la tragara para siempre. Estamos en Estados Unidos y nos dice Carlos Ponce, oye, mi mujer, nosotros adoptamos 2 niños. María Celeste Arraraz, vamos a verle, nos dice, yo adopté a mi hijo en Rusia. La niña se llamaba Liani y tenía 4 años y medio. Ese dato era crucial, porque, según se ha contado, en Rusia, los orfanatos solo mantenían a los niños hasta los 5 años. Después de esa edad, los enviaban a internados estatales de donde ya era prácticamente imposible adoptarlos. O sea, no había tiempo. Era ahora o quizá nunca. Para colmo, la pequeña ya había perdido un primer juicio de adopción. Algo no le había cuadrado a una jueza anterior, y eso la dejó a un paso de quedar atrapada definitivamente en el sistema. Leonardo y Leland tuvieron que viajar 3 veces a Moscú, pero el verdadero drama no ocurrió en la capital, sino en Kursk,
una ciudad militar cerrada y vigilada donde se llevó a cabo el juicio. Imagínense el cuadro. Una sala fría, todo en bruso, una jueza con toga y birrete, un sistema que no entendían por completo y el destino de una niña dependiendo de una sola palabra. Y me nos dicen, hay una niña de 4 años y medio que perdió el juicio de adopción, porque tienes que hacer un juicio. Y si no es alguien que ya tiene los papeles para que pueda entrar... Tensión era insoportable. Leonardo ha contado que se sentían perdidos, asustados, casi como dos extranjeros metidos en una maquinaria judicial que podía aplastarlos en cualquier momento. Y con su humor, después bromeó diciendo que quizá la jueza los vio tan brutos, tan desesperados y tan sinceros que mejor decidió darles a la niña. Pero el proceso no caminó solo con lágrimas y buenos deseos. Leonardo ha sido muy claro al decir que Rusia le pareció muchísimo más corrupta que México. Según él, para destrabar papeles, tuvieron que pagar por arriba y por abajo, es decir, dinero por aquí, dinero por allá, favores, mordidas y ese tipo de pagos silenciosos que nadie firma, pero que todos entienden cuando un trámite no avanza. Incluso el día que ganaron el juicio y fueron a recoger a Liani, la extorsión siguió con un detalle tan absurdo como revelador. La agencia les pidió llevar 2 pasteles para la fiesta de salida de la niña. Leonardo pensó que era un gesto lindo, una manera de despedirla con los otros niños. Pero no, la realidad era otra. Esos pasteles eran una especie de soborno para las nanitas, las cuidadoras del orfanato, para que cooperaran y no pusieran trabas de último minuto. Llegas al orfelinato, traiga 2 pasteles para la fiesta de la salida de la niña. Ah, qué bueno, claro que sí. Y yo no fui el tercer viaje, ya no necesitaba ir. Y entonces llegó la entrega, fría, dura, desgarradora. Por regla del orfanato, les entregaron a la niña sin nada que ponerse. Leonardo y Lilán tuvieron que llevar sus propias prendas para vestirla ahí mismo, como si en ese acto estuvieran sacándola de una vida donde ni siquiera lo más básico le pertenecía. Cuando Lilán la abrazó por primera vez, se toparon con una realidad devastadora. La niña no sabía cómo abrazar. Según contó Leonardo, en sus 4 años y medio de vida, nadie la había cargado de verdad. No sabía acomodar el cuerpo, no sabía prenderse al pecho de una madre. Lilán tuvo que ayudarla físicamente y enseñarle cómo sostenerse para recibir un abrazo. Eso parte el alma, amigos, porque ahí ya no hay glamour, ni apellido famoso, ni telenovela, ni escándalo. Ahí solo hay una niña que no sabía cómo se sentía ser cargada con amor. Liani no hablaba español, solo ruso, pero era listísima. Cuando vio que otros niños del orfanato se acercaban, les gritó con todas sus fuerzas algo como «¡No se acerquen a estos americanos, que son mis padres!». A sus 4 años y medio, la niña entendía perfectamente que esa pareja representaba su oportunidad de salir de aquel lugar. Sabía que ahí se estaba jugando la vida. Que no te la den. El juicio es terrible. Es un porque desgaste, sabes que ¿no? la señora que está ahí vestida con toga y birrete, todo el birrete, la toga, todo el numerito, si ella dice no, es no. El choque de mundos apenas empezaba. Como la intérprete no siempre estaba presente, Leonardo y Lilán tuvieron que comunicarse con pura intuición, señas y palabras sueltas. Para que comiera, Lilán le repetía «Kushna, Kushna», tratando de hacerse entender en ruso. Y hay un detalle tan triste como tierno. La niña nunca había visto un tenedor. En el orfanato solo comían con cuchara. Así que cuando tuvo uno frente a ella por primera vez, no supo qué hacer y empezó a peinarse el cabello con él. Al llegar a Miami,
la historia se volvió todavía más misteriosa. Por ley, el gobierno estadounidense le asignó una tutora en ruso para ayudarla en la escuela. Pero Liani resultó ser una esponja. Rapidísimo empezó a comunicarse en inglés con los otros niños, mientras en casa aprendía español. Leonardo y Lilán querían que no perdiera sus raíces, así que la acercaron a una comunidad cubana en Miami que hablaba ruso. Al principio, Liani conversaba feliz con ellos, pero un día, de pronto, bloqueó por completo el idioma. Nunca más quiso pronunciar una palabra en ruso, como si su mente hubiera cerrado una puerta para sobrevivir. Y así, lo que empezó como el deseo de adoptar a una tercera hija, terminó convirtiéndose en la aventura más intensa, peligrosa y emocional de la vida de Leonardo Daniel. Una historia con corrupción mexicana, sobornos rusos, jueces militares, orfanatos celados, pasteles sospechosos y una niña que llegó desnuda, sin idioma, sin abrazos aprendidos, pero con una inteligencia feroz para reconocer que aquellos dos extraños eran su boleto hacia una nueva vida. Para las nanitas. ¿Trajo la ropa para la niña? Sí, para que salga, sí. Y te la dan desnuda. Y tú la vistes y sales con tu chilpa. ¿Así fue? Así fue el tercer viaje. Entonces, ya... Y como si eso no bastara, Leonardo también vivió otro momento de tensión en un set, esta vez por defender a una compañera. Según se ha contado, estuvo a punto de llegar a los golpes con otro director de televisión porque el hombre le estaba gritando de forma déspota a la veterana actriz María Luisa Alcalá. Ahí Leonardo no se quedó callado. Se le atravesó el carácter, la indignación y quizá también esa vieja costumbre suya de resolver las cosas de frente. Al ver que una actriz con trayectoria era tratada con desprecio, el galán elegante sacó otra vez al hombre de choque. Y casi se arma otra bronca, porque Leonardo podrá ser muy propio, muy fino y muy señor de telenovela, pero cuando algo lo enciende, se le sale el animal escénico. El mismo que de joven se peleaba con estudiantes, el mismo que aceptó meterse a una escuela militarizada para enderezarse, el mismo que terminó revolcándose a golpes con Humberto Zurita frente a las cámaras. Así que su vida laboral tampoco fue una alfombra roja. Fue una mezcla de talento, carácter, rivalidades, vetos, pleitos, decisiones arriesgadas y una industria que puede aplaudirte 20 años y cerrarte la puerta al día siguiente si te atreves a cambiar de bando. Pero si hubo un momento en que Leonardo Daniel dejó de ser visto solo como galán elegante y actor de porte fino, fue cuando le tocó abrazar la maldad sin pedir perdón. Su consagración como villano llegó con Alfredo el Fello Aguilera en El Señor de los Cielos. O sea, sí fue un fenómeno impresionante. O sea, yo estoy agradecidísimo haber hecho el Señor de los Cielos, que además la ligué, hice 3 Señores de los Cielos, 2 Chema. Un personaje que los sacó por completo de la zona cómoda del melodrama tradicional y lo metió de lleno en un terreno mucho más oscuro, más salvaje y más incómodo. Y lo curioso es que Leonardo ni siquiera llegó buscando ese papel. Según se ha contado, él audicionó para interpretar al expresidente Miguel de la Madrid, pero el papel no le interesaba demasiado. De hecho, hizo un casting espantoso a propósito, como diciendo, no me llamen para esto, porque yo aquí no quiero entrar. Pero ya ven cómo es el destino, amigos. A veces uno quiere espantar una oportunidad y termina abriéndose otra mucho más grande. El escritor lo vio y no pensó en un expresidente, no pensó en un político serio, ni en un hombre de traje institucional. Lo miró y vio otra cosa. Vio la cara perfecta para un demonio de ficción. Vio en Leonardo esa mezcla de elegancia, frialdad, mirada dura y presencia inquietante que podía convertirlo en un villano verdaderamente peligroso. Y así nació Alfredo el Fello Aguilera,
un antagonista inspirado en esos personajes oscuros del bajo mundo que terminan envueltos en rumores, avionetas, traiciones y finales de alto voltaje. Y Chema luego hice Venegas, ¿no? sí, el Chema es el Chapo. Sí. Y luego hice Enemigo Íntimo 1 y 2. O sea, no he parado de hacer series. Oye, tú vas a los lugares. Ahí Leonardo Daniel desató a todos sus demonios actorales. Porque no hizo un villano de caricatura, de esos que solo levantan la ceja y sueltan frases malvadas. No, el Feyo era otra cosa. Era un hombre retorcido, brutal, calculador, capaz de sonreír mientras planeaba una desgracia. Un personaje de esos que incomodan porque no gritan todo el tiempo, pero cuando aparecen uno siente que algo malo va a pasar. Y vaya que pasaba. Leonardo se metió tanto en esa oscuridad que terminó entregando uno de los papeles más fuertes de su carrera. El Feyo era un psicópata de sangre fría, un hombre sin remordimiento, sin límite y sin esa última fibra de humanidad que detiene a la gente común antes de cruzar la raya. La escena que muchos recuerdan como brutal fue cuando su personaje llegó al extremo de acabar de manera salvaje con su propia esposa de ficción y aventar el cuerpo a los pies de su rival. Una secuencia tremenda, incómoda, de esas que dejan al público con la boca abierta porque ya no se siente como simple villanía de telenovela, sino como maldad pura, sucia y desatada. Ahí Leonardo demostró algo. Podía haber sido galán, sí. Podía traer apellido de actor serio, también. Podía verse impecable y de buenos modales, claro. Pero cuando le daban un villano con entraña, el hombre sabía ensuciarse. Sabía bajar al sótano emocional del personaje y sacar una versión que daba miedo. Y quizá por eso el Feyo pegó tanto. Porque Leonardo no lo interpretó como un actor haciendo maldad. Lo interpretó como alguien que entendía perfectamente cómo se mueve un hombre peligroso. Con calma, con veneno, con control y con esa mirada de quien ya decidió hacer daño antes de decir una sola palabra. Y ahí están ustedes, par de lamiéndole los huevos. Después de tantos años de carrera, ese papel le recordó al público que Leonardo Daniel no era solo un rostro elegante del melodrama. También podía ser un monstruo en pantalla. Un villano de esos que no necesitan ensuciarse demasiado las manos para hacer sentir que el infierno acaba de entrar por la puerta. Y así, el actor que empezó greñudo y fodongo en una audición, que se peleó de verdad en los sets, que sufrió vetos y que atravesó una vida llena de historias intensas, terminó encontrando una de sus mejores coronas en la maldad. Porque a veces, amigos, los actores más finos son los que mejor saben interpretar al diablo. ¿O a poco no? Y miren, amigos, cuando parecía que Leonardo Daniel ya había sobrevivido a todo, pleitos de juventud, golpes en los sets, vetos, adopciones peligrosas, villanos infernales y una vida llena de vueltas raras, todavía le faltaba enfrentarse a un enemigo invisible que casi le apaga la luz para siempre. A finales de 2020, el COVID-19 le cayó encima mientras grababa Vencer el desamor. Al principio, Leonardo se confió. Dio positivo, sí, pero creyó que era de esos casos ligeros, casi asintomáticos, de esos que se pasan encerrándose unos días y tomando precauciones. Pero al cuarto día, la realidad le dio un golpe brutal. Su esposa lo encontró tirado boca arriba en el suelo, inconsciente, sin poder respirar, con apenas 55% de oxigenación. Imagínense la escena. El hombre que había enfrentado machetes reales, peleas en sets, villanos salvajes y toda clase de tormentas, ahora estaba ahí, vencido en el piso de su propia casa, asfixiándose sin poder pedir ayuda. Lo llevaron al hospital prácticamente colapsado. Estaba al borde de la muerte.
Y ahí empezó una de las batallas más fuertes de su vida. Los médicos evaluaban intubarlo, pero en ese momento la intubación era casi una sentencia de miedo. Mucha gente entraba a ese proceso y ya no regresaba. Su hijo tuvo que autorizar un tratamiento experimental para intentar salvarlo sin llegar a ese extremo. O sea, la familia estaba tomando decisiones de vida o muerte mientras Leonardo luchaba por seguir respirando. Pasó 8 días en terapia intensiva, 8 días alucinando, perdido entre fiebre, miedo, oxígeno, máquinas y una realidad que parecía pesadilla. Porque el médico le dijo, muy difícil, ¿no? tráiganlo para estabilizarlo. Sí, hombre. O sea, si A lo mejor por el lado derecho, me están contando, me llevaron y A lo mejor por el lado derecho, llegué en la rayita por de aquí. que me pelara. Sí, Me me meto bien estabilizó. apretadito. Según ha contado, veía cómo los otros pacientes que compartían sala con él iban perdiendo la batalla. Eran 8 personas alrededor y una por una se fueron apagando. Imagínense lo que debe ser estar acostado ahí, casi sin fuerzas, viendo cómo la muerte pasa cama por cama y preguntándote cuándo te va a tocar a ti. Pero Leonardo se agarró de una frase, de un mantra sacado de Game of Thrones, que para él se volvió escudo. But not today. Hoy no me voy, hoy no me toca, hoy no me rindo. Esa frase se volvió tan poderosa para él y para sus hijos que terminaron tatuándosela en la piel. Porque ya no era solo una cita de serie, era el recordatorio de que Leonardo había estado frente a la muerte y por alguna razón todavía no le tocaba irse. Pero sobrevivir no significó salir intacto. El virus le destrozó la memoria temporalmente. Se le iban las cosas, se le borraban momentos, batallaba para retomar su vida normal. Tardó meses en dejar el oxígeno y en recuperar algo de estabilidad. El COVID no solo lo tumbó físicamente, también le dejó una marca mental, emocional y familiar. Y cuando por fin parecía que la vida le daba un poco de calma, llegó otro relajo, pero ahora de esos absurdos, peligrosos y llenos de morbo mediático. En febrero de 2025, el nombre de Leonardo Daniel se volvió tendencia en redes sociales por un caso gravísimo ocurrido en León, Guanajuato. Se reportó que un sujeto identificado como Leonardo Daniel N. había sido vinculado a proceso por agredir sexualmente a una mujer policía en una gasolinera. Y ahí se armó el alboroto. La gente vio el nombre y, como pasa en redes, muchos no investigaron, no leyeron bien, no esperaron aclaraciones. El morbo se disparó. Los comentarios empezaron a correr. Algunos pensaron que se trataba del actor, otros aprovecharon para hacer escándalo. Y de pronto, Leonardo Daniel, el actor, estaba embarrado en una noticia espantosa que no tenía absolutamente nada que ver con él. Fue un caso de homonimia. El señalado era otra persona con el mismo nombre, no el actor, pero el daño del susto mediático ya estaba hecho. Porque en estos tiempos, amigos, basta que un nombre se parezca para que las redes preparen la hoguera. Y Leonardo tuvo que aclarar que él no tenía nada que ver con ese delito, que no era él, que se trataba de una confusión. Y vaya ironía. Después de haber interpretado villanos terribles en pantalla, ahora tenía que defenderse de un escándalo real en el que ni siquiera participó. Así llegamos al Leonardo Daniel de hoy. A sus 71 años, sigue viéndose impecable, elegante, entero, como esos actores que parecen haber hecho pacto con el espejo para envejecer con dignidad. Viaja por el mundo con su esposa, planea sus travesías con meses de anticipación y aunque la edad, los achaques y los problemas de memoria lo acechan, se niega a soltar los escenarios. Porque Leonardo Daniel ha vivido de todo. Una infancia rebelde, expulsiones, pleitos, fama heredada pero trabajada, un apellido que decidió dejar atrás, amores intensos, un suegro feroz como Rafael Inclán, una adopción internacional llena de corrupción y dolor. ¿Esta historia te atrapó? No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Porque aquí en Tutoriales Gerberín no venimos a contar biografías planchaditas ni cuentos de galanes perfectos. Aquí abrimos el expediente completo. La fama, los trancazos, los secretos, los vetos, los escándalos, los milagros y todo aquello que Leonardo Daniel ha sobrevivido sin perder el porte.